¿Cómo ayudo a nuestro aliado protestante? En episodios anteriores de La verdadera Guerra de Tronos. Disturbios en Europa. En Inglaterra, la reina Isabel I estaba amenazada por su primo escocés. Si un día María Estuardo sube al trono de Inglaterra, su hijo debe ser uno de los nuestros. Mi amor. En Escocia, María Estuardo estaba a punto de perder su trono por amor. Pocos dudaban que María, reina de Escocia, fuera cómplice del asesinato de su esposo. Majestad, Majestad, su marido ha sido asesinado. ¿Cómo se atreven a reunirse aquí? En Francia, la masacre de Bassy reaviva las guerras de religión. Amigos míos, los católicos siguen humillándonos. A pesar de la muerte de sus líderes, católicos y protestantes se negaron a rendirse. Mataré a los malditos hugonotes. ¡Mi señor! En Flandes, la revuelta contra el rey de España se intensifica. Tan solo son mendigos. Fue el periodo más sangriento del Renacimiento. ¡El traidor! En este episodio, la reina de Inglaterra temió por su vida. La antigua reina de Escocia, capturada por su primo protestante, planeó escapar. El rey de Francia no pudo impedir una masacre que marcaría la historia de las guerras de religión. Una furia asesina se extendió por toda Europa. En Escocia, María, reina de Escocia, es sospechosa de asesinar a su marido por amor a otro hombre. Su pueblo cree que ya no es digna de llevar la corona escocesa. El 17 de junio de 1567, María fue encarcelada en el castillo de Loch Leven. Castillo de Loch Leven, Escocia, 1567. A principios del verano de 1567, la reina católica de Escocia, María, fue encarcelada por los protestantes escoceses. Pocos días después de su detención, su hermanastro, Jacobo Estuardo, la visitó en el castillo de Loch Leven. ¡Jacobo! ¡Ayudadme! Pero Jacobo Estuardo no vino a liberar a su hermana. Necesitaba que siguiera encarcelada porque quería apoderarse de la corona. Jacobo estaba convencido de que el nuevo esposo de María, Lord Bothwell, había ordenado el asesinato del rey consorte de Escocia. Y que María era su cómplice. Como prueba, Jacobo mostró a María lo que los historiadores llamarían las Cartas de la Bóveda, una serie de poemas apasionados que había escrito a Lord Bothwell antes de casarse. ¡Basta ya! Una prueba convincente. María, reina de Escocia, se dio cuenta de que no tenía elección. Para salvar su vida, aceptó abdicar en favor de su único hijo, Jacobo VI de Escocia. Solo tenía 1 año de edad. Hasta que el heredero tuviera edad suficiente para reinar, el hermanastro de María, Jacobo Estuardo, fue nombrado regente. Coronada reina de Escocia a los 9 meses y reina de Francia a los 16, María Estuardo lo había perdido todo por amor. Londres, Inglaterra, 1569. Al otro lado de la frontera, en Inglaterra, Isabel I no celebró el arresto de María Estuardo. Siempre había temido a su primo,
pero también le aterrorizaba que un día su pueblo siguiera el ejemplo de los escoceses e intentara derrocarla. Junto al mar, a los lados de las laderas, la victoria es segura. Tenemos enemigos por todas partes. Tenemos que actuar. En Inglaterra, la revuelta de los nobles católicos contra su soberana iba en aumento. Ya no toleraban la religión reformista impuesta por Isabel durante los últimos 10 años. En el pasado, Isabel se había negado a perseguir a nadie por su fe, pero ahora la reina estaba en peligro. Por su propia seguridad, creó la mayor red de espionaje de Europa. Isabel descubrió que el líder de la revuelta era el duque de Norfolk. En otro tiempo, uno de sus leales consejeros, Norfolk, quería restaurar el catolicismo en Inglaterra. Llévenlo a la torre. Se acabó la tolerancia. La verdadera represión fue violenta. ...450 rebeldes fueron ejecutados... ...y 28 sacerdotes fueron ahorcados por celebrar misa. Puede que hayamos contenido la revuelta, pero no podemos empezar una guerra. Felipe II usará esto para su venganza. Isabel se dio cuenta de que tenía muchos enemigos dentro y fuera del reino. Empezando por España y el rey Felipe II, el más ardiente defensor del catolicismo en Europa después del Papa. Así que, para defenderse del rey de España, Isabel apoyó a Guillermo de Orange. ¡Por la gloria de Dios! En Flandes, tomó el mando de la revuelta protestante contra el ejército católico del rey de España. Brillante estratega, Guillermo se alió con el príncipe alemán Wolfgang de Baviera y juntos apoyaron al almirante Gaspar de Coligny. Coligny, antaño férreo defensor de los católicos franceses, fue apartado del poder por los hermanos Guisa y a partir de entonces adoptó ideologías calvinistas. Se convirtió entonces en el líder de los protestantes franceses, conocidos como hugonotes. El 12 de junio de 1569, tras saquear Bonn y cruzar el río Berry, los soldados holandeses y alemanes se unen a Coligny en Saint-Yrieix, en Aquitania. El ejército protestante contaba ahora con 25.000 soldados. Saint-Thierry-la-Perche, Francia, 1569. Por el rey de Francia y el rey del cielo. Enrique de Anjou, hermano del rey Carlos IX, vencedor de la batalla de Jarnac unas semanas antes, sabía que los protestantes nunca habían sido más fuertes, pero con toda la impulsividad de sus 18 años siguió luchando, con la certeza de la victoria. La guerra de religión francesa estaba en marcha. Batalla de la Roche-d'Avel, 1569. Durante 6 meses, el Real Ejército Católico libró violentas batallas contra protestantes alemanes, holandeses y franceses, causando un gran número de muertos. Las batallas estuvieron igualadas.
Los católicos, quienes eran el doble de numerosos que los protestantes, se aprovecharon. La batalla de Moncontour fue la derrota más dura de los hugonotes. Nada pudo detener a los católicos, quienes tomaron Châtellerault, Niort, Luziat y luego cercaron Saint-Jean-de-Joly, que finalmente se rindió. Pero con la llegada del invierno, el ejército real del duque de Anjou estaba en mala forma, debilitado por las batallas, las enfermedades y las deserciones. Mientras tanto, Coligny avanzó hacia el sur del reino, donde se le unieron muchos protestantes. Su ejército en Montpellier ascendía a 20.000 hombres. A partir de entonces fue una victoria tras otra. Nadie podía detener a Coligny y sus hombres, quienes ahora marchaban hacia París. En julio de 1570, el reino de Francia estaba prácticamente partido por la mitad. Como esta situación amenazaba el futuro de la monarquía, el 8 de agosto de 1570, Carlos IX y el almirante Coligny firmaron un nuevo tratado de paz. Esta vez, los manifestantes consiguieron oficialmente 4 refugios: La Rochelle, Montauban, Cognac y La Charité-sur-Loire. Corte francesa, 1570. Catalina de Medici, con 51 años, se vio obligada a enfrentarse a los hechos. Su hijo favorito, Enrique de Anjou, no podía hacer nada contra el poderío militar de los protestantes. Así que decidió ofrecer su amistad a la reina Isabel I. Pide a nuestro embajador en Londres que entregue esta carta a la reina Isabel. Al otro lado del Canal de la Mancha, la reina Isabel era vulnerable. A principios de 1570 fue excomulgada por el formidable Papa Pío V. El pontífice también informó a los ingleses de que cualquiera que siguiera obedeciendo a la reina iría directamente al infierno. A partir de ahora, cualquier inglés, independientemente de su fe, ya fuera católico o protestante, sería excomulgado si apoyaba a la reina. Pío V llamó a Isabel hereje y usurpadora. El Papa consideraba a Isabel ilegítima, ya que el matrimonio de su madre, Ana Bolena, con el rey Enrique VIII nunca fue aprobado oficialmente por la Iglesia. Por tanto, Isabel no tenía derecho al trono inglés. Londres, Inglaterra, 1570. Cuando un embajador francés llegó a Inglaterra y propuso un matrimonio entre Isabel y el príncipe católico Enrique de Anjou, Isabel vio la oportunidad de recuperar la buena voluntad del Papa. ¿Compartir mi cama y mi corona con el príncipe de Francia? ¿Por qué no hacerlo? Esta vez prometió que pensaría en el matrimonio. Palacio de Fontainebleau, 1570. En la corte francesa, Enrique de Anjou reaccionó con desagrado ante los matrimonios concertados. Caballeros, miren lo que mi madre ha planeado para mi felicidad. Un viejo hereje calvo, 18 años mayor que yo y...
Y, aparentemente, esta mujer me dará un heredero. Enrique siempre prefirió la compañía de sus amigos favoritos, apodados mignons, a la vida de casado. El hermano del rey de Francia informó entonces a la reina de Inglaterra en una carta muy cortés que ponía fin a todas las negociaciones matrimoniales, básicamente por motivos religiosos. El plan de Catalina de Medici se vino abajo. Pero Enrique de Anjou no era el único problema de Catalina. A los 21 años, el rey Carlos IX era un joven con mala salud. Hábil jinete y cazador, Carlos soñaba con destacar en el campo de batalla. Pero Catalina se negaba a permitirle tomar decisiones, tanto políticas como personales. Frustrado por su falta de libertad y envidioso de las recientes victorias militares de su hermano, Carlos se sentía muy solo. Pero entonces recibió el apoyo de alguien inesperado. El líder de los protestantes en Francia, el almirante Gaspar de Coligny. Desde la firma del Tratado de Paz de Saint-Germain, en verano, Carlos y Coligny se habían vuelto inseparables. Se cree que el rey confesó a Coligny que era infeliz. Nadie más me apoya aquí. Todos se han alineado con mi hermano. Pero estás aquí. Tú, mi padre. A la edad de 51 años, Coligny sintió que el joven rey necesitaba una figura paterna, alguien que pudiera enseñarle valores y darle los consejos que necesitaba para superar la autoridad de su madre. La decisión es suya. También utilizó su amistad para influir en el rey. Quería unir a católicos y protestantes contra los españoles. Pero Catalina de Medici estaba segura de que declarar la guerra a España sería un desastre. Sobre todo porque tenía otro plan para derrotar a sus enemigos. Cásate conmigo, Margot. Soy la hermana del rey, querido amigo, y prometida a un príncipe. Seguramente el pobre duque de Guisa no cree estar a la altura. ¿Eso te molesta? ¿Verdad, pobre duque de Guisa? No eres más que una meretriz. ¿Cómo puede una princesa de Francia preferir el libertinaje a la gloria de su reino? Y tú, Guisa, ¿qué vales son menos que tu padre? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Catalina de Medici había decidido casar a su hija católica Margarita de Valois, conocida como Margot, con Enrique de Borbón, heredero del trono de Navarra, un protestante. A los 18 años, Enrique de Navarra era un impetuoso joven de Béarn, con gran predilección por la caza y las mujeres hermosas. Creció en la corte francesa con su padre, Antonio de Borbón. Enrique era descendiente directo de los reyes capetos, heredero de la familia Borbón por parte de padre. También lo era de la corona de Navarra por parte de madre, Juana de Albret. Aunque era protestante, Enrique de Navarra era el soltero más codiciado de Francia, perfecto para la hermana del rey Carlos. Nunca me casaré con un hereje, ¿me entiendes? ¡Nunca!
El problema era que Margot estaba enamorada del apuesto Enrique de Guisa, líder de los católicos. El soldado de 21 años estaba decidido a vengar la muerte de su padre, Francisco, duque de Guisa, viejo enemigo de Catalina de Medici. En opinión de la reina madre, el matrimonio de Margot con Enrique de Navarra era una oportunidad única para aliar a dos de las grandes casas reales de Francia, los Valois y los Borbones. También aliviaría la tensión entre católicos y protestantes. Los católicos se referían al matrimonio como una unión abominable. El propio Papa expresó su desaprobación a la reina. Lo imposible. Solo puede hacer lo posible Dios, señora. París, Francia, 18 de agosto de 1572. Pero lo imposible se hizo posible. 800 protestantes, entre ellos todos los amigos de Enrique de Navarra, llegaron a París para asistir a la boda. El 18 de agosto de 1572, hacia las 4 de la tarde, todo el mundo se reunió en la plaza frente a la Catedral de Notre Dame. Margot llevaba un precioso vestido de novia. Enrique de Navarra estaba preocupado. Todo iba según lo previsto, cuando de repente un incidente amenazó con trastocar la ceremonia. Cuando llegó el momento de dar su consentimiento, Margot se negó a hablar. Cuenta la leyenda que tras un largo silencio, el rey Carlos empujó el cuello de su hermana, obligándola a dar su consentimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. París, Francia, 22 de agosto de 1572. Cuatro días después de la boda, a las 11 de la mañana, el líder de los protestantes, el almirante Coligny, fue víctima de un atentado en el Louvre. El ataque fallido conmocionó a toda Francia. Una investigación determinó que la persona detrás del ataque no era otra que Catalina de Medici y su hijo menor, Enrique de Anjou. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Se cree que cuando el rey Carlos se enteró de la implicación de su madre y su hermano en el intento de asesinato, estaba enojado. Era en interés del reino. Pero si eres mi madre. Sí, y yo defiendo sus intereses. Catalina de Medici habría dicho a su hijo que Coligny conspiraba contra él y que su vida corría peligro. ¿Y tú, hermano mío? He tomado una decisión. Tiene que ser eliminado. No, Coligny, en absoluto. La reina madre, impasible ante la emoción de su hijo, incluso le amenazó. Apóyenos, se lo ruego. Sucederá contigo o sin ti. O serás rey. Solo de nombre. ¿Quieres eso? Muy bien, entonces mátalos.
pero mátalos a todos, para que no quede ninguno de ellos para acusarme. Ninguno de ellos. Pero de hecho, este diálogo entre el rey y su madre nunca tuvo lugar. Según los historiadores, el ataque a Coligny fue ordenado por el duque de Guisa para vengar a su padre, Francisco, duque de Guisa, asesinado 10 años antes por los hugonotes. Un ataque que revivió el odio entre católicos y protestantes e incendió París. A las 3 de la madrugada de la noche del 24 de abril de 1572, en el corazón de la capital, las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois dieron la señal para una de las noches más sangrientas de la historia de Francia. París, Francia, 24 de agosto de 1572. Para identificarse, los católicos colocaban una antorcha en las ventanas y llevaban un pañuelo blanco en el brazo izquierdo. París fue presa de una furia asesina. Un hombre aprovechó la confusión para entrar en la habitación del almirante Coligny. Había sido enviado por el duque de Guisa para ultimar el intento de asesinato de hacía 2 días. El cuerpo de Coligny fue arrojado por la ventana. Alrededor de 3.000 protestantes aliados de Coligny fueron masacrados en París esa noche y durante los 2 días siguientes. Pero la masacre de San Bartolomé no ocurrió solo en París. La locura ensombreció todo el reino. Al día siguiente se produjeron masacres en la Charité-sur-Loire y Meaux. Los días 26 y 27 de agosto, el conflicto estalla en Orleans y el 31 en Lyon. Le siguen Troyes, Bourges, Rouen, Bordeaux y Toulouse. La furia asesina de los católicos dejó 10.000 muertos en toda Francia. Pero el protestante más famoso seguía vivo. Cuando amaneció en un París bañado en sangre, Carlos IX hizo llamar a su primo protestante y ahora cuñado. ¡Ah, Navarra! ¿Qué va a hacer entonces? ¿Misa? ¿La muerte? ¿O la Bastilla? Navarra no tenía elección. Para salvar su vida, tuvo que renunciar al protestantismo y convertirse al catolicismo. Señor, usted es mi rey. Excelente.
26 de septiembre de 1572. Creo en la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Creo en la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Un mes después de la noche de San Bartolomé, el líder de los protestantes en Francia, Enrique de Navarra, rechazó su fe. Confieso en el bautismo para la remisión de los pecados. Y espero la resurrección de los muertos en el futuro. En toda Francia, muchos hugonotes comenzaron a convertirse para no morir como mártires. Admito y acepto firmemente las tradiciones Admito y acepto firmemente las tradiciones apostólica y eclesiástica. apostólica y eclesiástica. La onda expansiva producida en Europa por la masacre de la noche de San Bartolomé fue extraordinaria. En Roma, el 8 de septiembre, el Papa hizo acuñar una medalla conmemorativa y encargó un fresco para recordar la fuerza de la fe católica sobre la herejía. En España, Felipe II declaró que la noche de San Bartolomé fue el mejor momento de su vida. En Inglaterra, la reina Isabel entró en un periodo de luto, pero no tomó ninguna medida. Ella tuvo que lidiar con sus enemigos más cercanos. Castillo de Carlisle, Inglaterra, 1572. Su mayor preocupación seguía siendo su prima católica, María, reina de Escocia. Tras un año de cautiverio en Escocia, María Estuardo escapó del castillo de Loch-Leven. Alistó un ejército de 6.000 hombres para que la ayudaran a reclamar la corona. Pero en Glasgow, las fuerzas de María perdieron la batalla de Lanside contra el feroz ejército protestante dirigido por su hermano Jacobo Estuardo. Obligada a huir, se embarcó hacia Inglaterra con la esperanza de que Isabel I le diera cobijo. Pero María acabó entrando en la boca del lobo. La monarca inglesa la encarceló inmediatamente. El arresto indignó a toda la Europa católica, especialmente al rey de España, quien juró liberar a María. Enviaba mensajeros regularmente, ofreciendo su apoyo y prometiendo liberarla. El rey Felipe de España estaba decidido a poner a María en el trono de Inglaterra en lugar de Isabel, la reina protestante. Pero uno tras otro, los complots fueron descubiertos y los mensajeros detenidos. En represalia, Isabel aumentó su control sobre María, y las condiciones en su celda fueron empeorando. Isabel también intensificó su apoyo a los protestantes franceses, que habían organizado una rebelión en La Rochelle, su bastión. La Rochelle, Francia, 1573. Una nueva guerra parecía inminente. Para evitarla, el rey de Francia, Carlos IX, envió a su hermano Enrique de Anjou a sitiar la ciudad. En abril, el joven príncipe comandaba un vasto ejército de 28.000 hombres y 40 cañones. Usted y su ejército bloquearán el camino del norte. Bloquearemos los suministros a esos malditos hugonotes. Navarra, ahora católico, se vio obligado a seguir al hermano del rey en la lucha contra los hugonotes, que antes le habían apoyado. Ataquémoslos aquí.
Enrique d'Anjou ordenó bombardear el extremo noroeste de La Rochelle. Pero tras 4 ataques, las fortificaciones de la ciudad resistieron y los católicos sufrieron muchas bajas. El rey Carlos envió una carta a París en apoyo de su hermano. Le imploró que siguiera adelante hasta la victoria. Pero el 12 de junio, tras la 8ª incursión, la Guardia Real, enferma y agotada, decidió huir en lugar de luchar. Enrique d'Anjou escribió al rey: «Casi me avergüenzo de ser francés». Dos días más tarde, Enrique d'Anjou fue herido en la pierna, la mano izquierda y el cuello. La religión, el encuentro entre lo terrenal y lo eterno. Más allá de la fe, la ciencia investiga y revela los secretos que han desafiado la historia. Es un misterio para la humanidad tan enorme que lo hace maravilloso. Abril. Encuentra la verdad en History 2. En abril, hacemos un viaje más allá de los dogmas del cristianismo. Ella no les dijo quién era, pero instintivamente sabían que era la Virgen. Historias de devoción que se manifiestan de muchas formas. Un mes para celebrar la diversidad de creencias y la búsqueda universal de significados. Por History 2. Imaginar el futuro y tener la visión. El momento para innovar. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Diferente? Pero vamos a darles algo tan bueno que no podrán negarse. Convertir dificultades en oportunidades. La gente que realmente tiene éxito en la vida es la que no se rinde. Es una misión que solo logran los gigantes. Conoce sus historias por History 2. Dentro de los muros de La Rochelle, los protestantes también estaban agotados por los 6 meses de asedio. El 24 de junio, el rey católico de Francia firmó un tratado de paz con los protestantes. 2 semanas más tarde, retiró sus tropas. El Tratado de Boulogne, que puso fin a la 4ª fase de las guerras de la religión en Francia, no satisfizo a nadie. Los reformadores solo garantizaron la libertad de culto en 3 ciudades, La Rochelle, Nîmes y Montauban. Perdieron Cognac y la Charité-sur-Loire, obtenidas en un tratado anterior. Esto era inaceptable para los protestantes y los católicos. Así que se volvió al principio. El rey de Francia parecía visiblemente inestable. Desde la noche de San Bartolomé, Carlos IX había empezado a mostrar signos de locura. Los días de caza iban seguidos de ataques de fiebre y depresión, interrumpidos por momentos de euforia. Con solo 23 años, el rey de Francia aparentaba el doble de su edad. En la primavera de 1574, afectado por la fiebre, se sentía cada vez más falto de aliento. La fragilidad de Carlos y la ausencia de su hermano, quien ahora era rey de Polonia, dejaban la puerta abierta a otra revuelta. Catalina de Médici sabía que Francia estaba de nuevo al borde del caos.
Corte francesa, 30 de mayo de 1574. En los últimos días de mayo, la salud de Carlos empeoró. El cuerpo de Cristo. Como todos los reyes, Carlos sabía que tenía que morir en público. Así que, tras oír misa el domingo de Pentecostés, llamó a su hermano menor Francisco, duque de Alençon, y a su primo Enrique de Navarra. Hermanos míos, por favor escuchad mi voluntad y respétenla. Cuiden bien del reino y de ustedes mismos. Carlos pidió a Francisco y a Navarra que aceptaran que su hermano Enrique, rey de Polonia, le sucediera en el trono. Entonces su madre se acercó a su lecho de muerte. Mi hijo. Hijo mío. Tu condición ya no te permite ocuparte de los asuntos del reino. Por su seguridad, y como en las primeras horas de tu reinado, te pido que deposites tu confianza en mí. Dame la regencia. Te prometo que continuaré tu trabajo. Una vez más, Catalina de Medici antepone su papel de reina al de madre. Vas a hacer lo que te ordene exactamente mi madre. La obedecerás como lo hiciste conmigo. Ahora, señora, creo que es hora de despedirme de usted y marcharme. Adiós, mi reina. Adiós, mi madre. Carlos IX, quien solo tenía 24 años de edad, murió pocas horas después víctima de la tuberculosis. El joven rey, quien soñaba con el honor y la gloria, sería visto para siempre como un hombre loco y libertino, quien ordenó la masacre de la noche de San Bartolomé. Tras su muerte, correspondió a su hermano Enrique de Anjou ascender al trono de Francia. Catalina puso todas sus esperanzas en su hijo para que pusiera fin de una vez a las guerras de religión francesas. Pero ¿sabía que los protestantes de Europa apoyaban ahora a Enrique de Navarra, el hombre más poderoso de Francia?